Bienvenidos a Atlas TV, mi nombre es María Mercedes Barbosa, estoy junto a Osvaldo Roleri, vamos a compartir una pequeña charla con Osvaldo respecto del populismo. ¿Cómo ves desde el punto de vista antropológico el futuro del populismo? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo que pasa que obviamente son todos seres humanos los que vivimos en los países, en el mundo, y bueno, desde el punto de vista antropológico hay que entender las características que tiene el ser humano y que justamente están en esa situación que hay que recordar que mismo la esclavitud del hombre por el hombre estuvo hasta hace un siglo. Esas características son un poquito el egoísmo, la ambición de poder, que es otra cosa que ha avanzado mucho, y el resentimiento, que es una fuerza potencial profunda que se usa fundamentalmente en las revoluciones. Entonces, el populismo se ha basado un poco en un montón digamos, en esas bases fundamentales que están en el ser humano, y la gente que ha llegado al poder ha empezado a usarlas para el convencimiento y llegar al mismo. Por empezar, la demagogia, que es ese criterio de engaño donde digamos, el dirigente dice que va a ayudar a los pobres, se va a ayudar, y jamás pasó por la cabeza de él eso que dice. Luego también tenemos la hipocresía, o sea, todas las cosas que le pasan mal a ese gobierno le echa la culpa a otros. Ellos solamente son de las cosas buenas, que son muy pocas en el populismo. Sí. Por eso, y después la mentira descarada. Usan la mentira descarada para decir, bueno, nosotros estamos muy bien, tenemos unos índices inflacionarios casi nulos, y no es la verdad, la pobreza casi no la tenemos, la inseguridad, no es un problema casi nuestro, no hay eso. Es toda una mentira permanente, y bueno, con eso van avanzando y llegando a ratificar todo un discurso que es totalmente engañoso. En una palabra, kirchnerismo. Digamos que sí, pero también se desarrolla en Venezuela, en Ecuador, en distintos países. Esto, digamos, surgió digamos, con una forma incremental a partir de la caída del muro de Berlín, que es donde justamente se crea la Fundación Atlas. Sí. Vos recién comentabas aspectos del hombre como la ambición, un poco de egoísmo y un poco de resentimiento, hipocresía y otros más. Me quedé con esto de que del egoísmo y la ambición. ¿No es tan malo el egoísmo y la ambición en cuanto a progreso? No, desde ya. Esas son las dos caras de la moneda. El liberalismo necesita, además, para crecer la economía, que haya ese egoísmo y esa ambición. Esa ambición, más que todo ambición, más que de poder, que es donde se desbordan fundamentalmente los políticos, y por eso quieren preservar ese poder a lo largo de toda su vida, como pasó de Cuba. Es así. Pero fundamentalmente entonces, ¿cómo son estos procesos? Los procesos son de empezar a formar una superestructura en el Estado a través del clientelismo y el nepotismo. Tú vas a ver que en todos esos lugares están todos los parientes y toda gente acordada con sueldos especiales, y se forman grupos. Esos grupos, bueno, se empiezan a desarrollar y empiezan a formar toda una estructura con otra parte que es las empresas. Las empresas se empiezan a asociar al poder porque se le hace difícil avanzar en este sistema donde hay unas restricciones fundamentales a todo. Entonces, se crea esa superestructura que es esa corporación política en la cual también es la dominación de los medios de comunicación y la justicia. Entonces, en ese contexto, bueno, se hace muy difícil y uno queda dentro o queda fuera. Y justamente el discurso siempre habla de una enemistad dentro del mismo país, que es lo que sucede y es bastante crítico. Este resentimiento, ¿no? Este resentimiento que provoca situaciones también conflictivas y por lo cual aumenta la violencia en forma general, la violencia, digamos, doméstica, inclusive. Entonces, ¿cómo son los procesos desde el punto de vista económico? Porque hay vinculaciones de tipo económico y después vamos a hablar algo de la parte de tecnología. La parte económica, bueno, aumenta el gasto en forma desenfrenada, porque obviamente hay que poner más gente para hacer esa estructura. Y entonces, ese aumento de gasto, ¿qué provoca? Provoca déficit. Entonces, con ese déficit, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente, para salvar la situación, emitimos mucho dinero. Claro, eso provoca inflación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la inflación? Bueno, los números no cierran, bueno, aumentamos muchos impuestos. Entonces, Marx decía que hay que destruir el capitalismo con impuestos, más impuestos y más impuestos. Entonces, ya en esa situación, bueno, ya con inflación, con déficit, entonces ya tenemos que, y los impuestos que había dicho, ya empieza a provocarse una especie de recesión, porque bueno, es difícil para las empresas avanzar, y esto provoca desempleo.
Entonces, en concreto, la gente siente que hay un ataque a su nivel de vida en forma significativa hacia abajo, en forma notoria. ¿Vos crees que la gente, o el común de la gente, siente realmente esta situación coyuntural, en el caso de Argentina, como un ataque o lo deja pasar? Lo siente como un ataque y tiene un morigerador que es la tecnología. La tecnología tiene un crecimiento que llega globalizadamente a todos y esa tecnología saca muchos más productos de muy buena calidad y a menor precio. Al sacar muchos productos en gran cantidad, de calidad y a menor precio, eso morigera ese efecto de caída de nivel de vida porque lo eleva fundamentalmente. Pero es tan terrible el populismo que igualmente lo aplasta y entonces el ser humano se siente atacado. En ese ataque, igual que como un animal, el ser humano, con materia gris, pero igualmente ese ataque se ve, digamos, encerrado y tiene que tomar las decisiones que toman los animales. Cuando hay un ataque a un animal, ¿qué hace? Tiene tres alternativas: o se adapta, o migra, o muere. Entonces, dejando de lado la muerte, la primera situación es la de adaptarse. Entonces, la gente la vamos a ver en todos estos lugares que trata de adaptarse. Primero, tratando de ingresar al Estado, que es la solución, primera. La segunda es tratar de entrar a una empresa que esté vinculada al Estado. Es la otra alternativa. Y después toda la otra gente queda rezando, tratando de ver cómo subsistir y no irse, digamos, integrando a toda esa nueva esclavitud que existe. Y la otra alternativa, que es el futuro que se visualiza, es la migración. Vamos a ver una migración creciente de todos estos países, ya la estamos viendo, o sea, ustedes donde puedan visitar algún país, está lleno de venezolanos, de ecuatorianos, empieza a haber argentinos, bastantes. ¿Qué es lo que sucede? O sea que en el futuro la migración, y vemos que existen problemas, es un tema creciente. ¿Por qué no tomar esta adaptación como un forjador de iniciativa, ¿no? de querer inmiscuirse en los asuntos públicos, generar participación política, incentivar el desarrollo privado? Desde ya, ese es el objetivo. O sea, la economía tiene una parte fundamental en esto, la globalización también, pero no es fácil, digamos, con toda esta corporación política avanzar. Pero igualmente por eso la migración va a ir ayudando para que se noten esas diferencias y tal vez con un poco de suerte podamos ir, digamos, llevando contra las cuerdas al populismo. Ojalá que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos.